Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Una vez más, sea usted bienvenido a su programa, La Voz del Pastor. En esta ocasión quisiera invitarle que vaya conmigo a Mateo capítulo 2. Evangelio de San Mateo capítulo 2 y leamos los primeros 12 versículos de este capítulo. Dice la palabra de Dios así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es palabra de nuestro Dios. Amigo y hermano, dice el versículo 11, que al entrar en la casa aquellos magos vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. El misterio de los magos y su misión. No sabemos exactamente de dónde hayan venido estos magos, probablemente de Babilonia. Solo dice la Escritura que venían del oriente. No sabemos exactamente cuántos eran, aunque la tradición le ponga número, la Biblia no lo dice. No sabemos exactamente cuándo fue que llegaron, pero lo que sí nos queda claro es que no llegaron al establo donde Jesús nació, porque dice el versículo 11 que entraron en la casa, llegaron a una casa. No sabemos exactamente cómo fue que supieron que la estrella señalaba el nacimiento del Mesías, del rey de los judíos, aunque probablemente, y muy probablemente, estos magos conocían la profecía del Mesías que encontramos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, donde dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Probablemente esto lo conocían estos magos. Algunas cosas que sí sabemos es que en los tiempos antiguos a los magos también se les llamaba sabios. Eran personas muy estudiosas de diversas cosas. Y a estas personas que se dedicaban a estudiar, a tener mucho conocimiento, uno de los nombres que se les daban a estos sabios era el nombre de magos. Sabemos también que los sabios todavía hoy en día buscan al Salvador. Pero hablando de los magos, lo que sabemos también es que estos hombres no eran esa clase de magos que usan su magia para conseguir algo, porque de haber sido de esta manera, ellos no hubieran tenido la necesidad de tener que parar allí en Jerusalén y pedir información y pedir acerca de que se les dijese dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Sabemos que estos sabios, estos magos, hallaron a Jesús, pero no lo hallaron en un establo, sino que dice el versículo 11 que lo hallaron en una casa. Y también sabemos
que del nacimiento de Jesús, ese día, cuando no se halló lugar para ellos en el mesón, de ese día a la llegada de estos magos, de estos sabios a Jerusalén, aproximadamente habían transcurrido 2 años, según la investigación de Herodes y según la edad máxima de todos los niños que Herodes mandó matar. Nuevamente veamos el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos, nótese, el tiempo de la aparición de la estrella, porque eso fue lo que dijeron los magos en el versículo 2. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que la investigación de Herodes en el versículo 7 para con los magos acerca del tiempo de la aparición de la estrella, y luego el versículo 16 que nos dice que Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Por eso sabemos por la palabra de Dios que la llegada de estos sabios, de estos magos a la casa donde estaba el Señor Jesús, no fue en el momento en que Él nació, sino que del establo, ahora Jesús se encontraba en una casa. Y fue en esa casa donde dice la Escritura que llegaron estos sabios del oriente, estos magos, buscando al rey de los judíos, porque venían con el propósito de adorarle. Amigo hermano, ¿qué podemos aprender de este pasaje, particularmente de los magos que llegaron y encontraron a Jesús en aquella casa? Yo quiero mostrarle 3 cosas en los minutos que nos quedan, 3 cosas que aprendemos acerca de este versículo 11 particularmente. Dice una vez más el versículo 11, y al entrar en la casa, hablando de los magos, de estos sabios, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En primer lugar, quiero decirle que lo que aprendemos de este versículo es lo siguiente: es sabio tener a Jesús en casa. Lo repito, es sabio tener a Jesús en casa. Para muchas personas, Jesús o Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, solo vive en los templos. Para muchas personas, Dios solamente lo encuentran en los templos. Asisten a los templos para sentir la presencia del Señor en los servicios y sienten que dejan al Señor cuando salen de aquella reunión. Jesús siempre debe ser, el Señor siempre debe ser reconocido no solo en el templo, sino también en casa. Porque la palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es omnipresente. Quiere decir que Él está en todo lugar, en todos lados. Al mismo tiempo, Él está presente, es omnipresente. De tal manera que el Señor debe ser reconocido no solo en los templos, pero también en cada uno de los hogares. ¿Sabe? Quiero mostrarle con la palabra de Dios 3 pasajes donde encontramos bendiciones que trajo a esa casa la presencia de Jesús en ese lugar. Bendiciones que vemos que dejó la presencia de Jesús cuando estuvo en aquel hogar, en esa casa. Veamos el primero. Está en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende,
porque hoy es necesario, escuche esto, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6. Entonces Zaqueo descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero note la respuesta de Jesús en el versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este primer pasaje nos muestra que una bendición grande que trae Jesús a un hogar, a una casa, es precisamente la salvación. La salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Cuán importante es que en cada hogar de nuestra nación y en cada hogar de todo este mundo, cuán importante es que Jesús pueda llegar y que pueda entrar en esa casa, es decir, que pueda traer salvación a los integrantes de esa familia. Conozco personas que por la gracia de Dios han escuchado el mensaje del Evangelio de salvación, se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Jesús como su Salvador personal, pero lamentablemente en esa casa donde ellos viven, todavía no todos los integrantes de la familia han sido salvos. Todavía no todos han querido escuchar el mensaje de salvación, han querido obedecer a Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en Él como su único Salvador personal. Qué gran bendición es para aquella casa. Y usted podrá dar testimonio. Tal vez usted mismo, usted misma sea parte de esa casa o de ese hogar al cual el Señor Jesús llegó. No sé hace cuánto tiempo, pero llegó y llegó la salvación a su hogar. Y aquel matrimonio, Dios lo transformó en bendición. Y aquella familia que tenía muchos problemas, Dios lo transformó en bendición, y aquella casa ahora es una casa diferente, es una casa distinta, porque la presencia de Jesús ha traído salvación y eso lo ha cambiado todo. Vea otro pasaje en Marcos capítulo 1, por favor, para que vea conmigo otra bendición que trajo a esa casa la presencia de Jesús. Dice Marcos capítulo 1, versículo 29 al 34. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿A la puerta de dónde? De esa casa, la casa de Pedro, donde estaba el Señor Jesús. Y dice el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amigo, en segundo lugar vemos en esta porción las bendiciones que trajo a la casa de Pedro. No solo la sanidad para su suegra, sino que también trajo sanidad a todos aquellos enfermos y endemoniados que acudieron a la casa de Pedro, porque allí estaba Jesús y querían ser bendecidos también por él. Es sabio tener a Jesús en casa, es lo que estamos aprendiendo de Mateo capítulo 2, versículo 11, la llegada de aquellos sabios a la casa donde encontraron a Jesús, 2 años aproximadamente después de que había nacido allá en el establo. Pero en tercer lugar, vamos a Juan capítulo 12 y veamos esta porción de la Escritura, lo que nos enseña la bendición que trajo Jesús cuando estuvo en este otro hogar. Juan capítulo 12, los primeros 8 versículos dice de la siguiente manera: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro,
Sí, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Se da cuenta, amigo, hermano, la bendición que trajo Jesús cuando llegó a la casa de Lázaro y de sus hermanas? Pudieron tener esa comunión con él. Mientras Marta le servía, Lázaro sentado a la mesa con Jesús y María vertiendo ese perfume de nardo puro, costoso por cierto, sobre los pies y enjugando, ¿verdad?, con sus cabellos los pies de Jesús. Nos hablan de una comunión íntima que ellos tenían porque Jesús estaba en casa. ¿Cuánta comunión hace falta? ¿Cuánta comunión hace falta hoy en día en todos los hogares de este planeta? No se tiene comunión entre cónyuges, no se tiene comunión entre padres e hijos y viceversa, hijos y padres. Hay muy pocos momentos para tener una comunión íntima y estrecha porque hay tantas ocupaciones en la vida, hay tantas distracciones hoy en día que no les permite tener comunión. Y ahora pregúntese, ¿qué comunión tiene esa casa, ese hogar con el Señor Jesús? Cuán importante y cuán necesario es que podamos tener esa comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente cuando estamos en el templo, sino aún cuando estamos en la casa. Porque ciertamente 1 o 2 veces a la semana, tal vez más en algunos casos, pero por lo menos 2 veces es que vamos a la casa del Señor y tenemos comunión allí en el templo con nuestro Salvador. Pero el resto de la semana, en nuestra casa, es sabio tener a Jesús en casa, pero más sabio también es poder tener comunión con Él. Y usted sabe de qué manera podemos tener comunión con Él. Lamentablemente, si se ha perdido la comunión entre los unos y los otros, ¿qué podemos esperar de tener comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Permíteme preguntarle algo, amigo, hermano. ¿Se siente Jesús cómodo en su casa? Es cierto, estamos por la gracia de Dios iniciando un nuevo año. Y este año, ¿Jesús se sentirá cómodo en casa? ¿Se siente Jesús cómodo con nuestras conversaciones en el hogar? ¿Se siente Jesús cómodo con las actitudes evidentes para con el cónyuge, para con los hijos, allí en el hogar? ¿Se siente Jesús cómodo con las diversiones que se practican en ese hogar? Piénselo. Es un tiempo en el cual podemos nosotros aprender de estos sabios, de estos magos que fueron a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos, y cuando entraron allá en Belén, en la casa donde estaba el Señor Jesús, nos enseñan que es sabio tener a Jesús en casa. En segundo lugar, el mismo versículo 11 de Mateo capítulo 2 nos enseña que es sabio adorar a Jesús en casa. Dice que al entrar en la casa vieron al niño y a su madre María, y postrándose lo adoraron. Postrándose lo adoraron. Amigo, hermanos, en segundo lugar vemos que es sabio adorar a Jesús en casa. Estos sabios que llegaron se postraron y lo adoraron. La adoración se expresa por todo lo que Dios es. La adoración se expresa por todo lo que Él hace y ha hecho en nosotros. Yo me pregunto, ¿cómo es que podemos adorar a Jesús en nuestro hogar? Bueno, de la misma manera que usted adora
al Señor de señores y al Rey de reyes cada vez que va al templo. ¿Qué hacemos en el templo? Bueno, cuando estamos en el templo oramos, es una manera de que le adoramos. Pues de la misma manera en casa, usted y yo podemos adorar a nuestro Dios, podemos adorar al Señor cuando oramos en casa. ¿Qué hacemos en el templo? En el templo leemos la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, investigamos o indagamos la palabra de Dios, escudriñamos la escritura en el templo. En la casa es la misma manera en que podemos nosotros adorar a nuestro Señor. Cuando usted en casa lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, guarda en su corazón la palabra de Dios, es una manera también de adorar a Jesús en casa. ¿Qué hacemos en el templo para adorarle? Le cantamos, le alabamos. Yo pregunto, lo que nosotros cantamos en casa, cuando estamos en casa, ¿es la misma música, es la misma letra, son los mismos cantos, los mismos coros, los mismos himnos, vaya, como quiera llamarle? ¿Son los mismos con los cuales alabamos y adoramos a Jesús allá en el templo? ¿O acá tenemos otro repertorio para cantar y no precisamente a nuestro Dios? Cuando cantamos en nuestra casa, también estamos adorando a nuestro Dios. Así que piensa en esto. Amigo, hermano, ¿tenemos un tiempo diario de adoración en casa? Este año usted ha propuesto en su vida, en su hogar, tener un tiempo diario de adoración en casa. ¿Se siente realmente la presencia de Dios en su hogar? O tal vez parece que cuando uno llega a su casa es como ir a la casa de cualquier vecino. Por último, encontramos en esta porción no solo que es sabio tener a Jesús en casa, no solo que es sabio adorar a Jesús en casa, sino que en tercer lugar encontramos que es sabio reconocer a Jesús como el Señor de la casa. Es sabio reconocer a Jesús como el Señor de la casa. Estos hombres dicen que llegaron entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose lo adoraron, y note lo que dice a continuación: y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Esto habla de reconocer quién es el Señor de aquella casa. Estos sabios reconocieron quién era el Señor, aunque estaba María y aunque estaba José, y yo no sé si alguien más estuviera presente en aquella casa, ellos reconocieron quién era el Señor en aquella casa. Porque es sabio reconocer a Jesús como el Señor, hermano, en casa. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Dios quiere que este año cada uno de nosotros podamos reconocer el señorío de nuestro Dios en nuestro hogar. Es decir, que Él tome la preeminencia, que Él tome en primer lugar en nuestra vida y en nuestra casa. Que podamos nosotros, cuando alguien llega por educación, siempre se abre la alacena, se abre el refri y se saca a lo que se ha preparado, a veces lo más valioso, para compartir y agasajar a la persona que ha venido a nuestro hogar. Con cuánta mayor razón nosotros tenemos que abrir nuestros tesoros, abrir las cosas valiosas que tenemos de nuestra vida y ofrecérselas este año, ofrecérselas al Señor de señores y al Rey de reyes, porque reconocemos que Jesús es el Señor de nuestra casa. Estos regalos que le hicieron a Jesús son simbólicamente importantes. Por ejemplo, el oro es símbolo de realeza y de deidad. El incienso se usaba para perfumar el templo y habla de la obra del Señor como sumo sacerdote y el Señor quien intercede por los suyos. Pero también la mirra, que fue uno de los presentes, habla del sufrimiento de Cristo. En aquel tiempo la mirra se usaba entonces para embalsamar los cuerpos. Jesús sería crucificado, Jesús sería sepultado. Pero esto fue lo que recibió el Señor Jesús de parte de aquellos sabios, de parte de aquellos magos. Le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Cosas muy valiosas, tesoros muy valiosos en aquel tiempo, y algunos de ellos todavía en nuestro tiempo.
Amigo hermano, ¿cómo es que vamos a reconocer a Jesús como el Señor de nuestra casa en este año? ¿Qué vamos a hacer para reconocer el señorío que debe tener y que requiere tener nuestro Señor y Salvador Jesucristo? La visita de aquellos magos, de aquellos sabios que vinieron del oriente, aproximadamente 2 años después de que Jesús nació, nos deja ver que Jesús del establo pasó a la casa. Y en esa casa fue donde lo encontraron aquellos sabios y postrándose lo adoraron y le ofrecieron presentes al abrir cada uno de sus tesoros. Amigo hermano, es sabio tener a Jesús en casa. Amigo hermano, es sabio adorar a Jesús en casa, pero también es sabio reconocer a Jesús como Señor, el Señor de la casa. Concluyo haciendo 2 preguntas. Primero, ¿qué cambios necesitan hacerse en su casa este año nuevo? ¿Qué cambios necesitamos hacer en nuestro hogar este año nuevo? Y la segunda pregunta es, ¿permitirá usted que Jesús sea el Salvador, y no solo el Salvador, sino el Señor de su hogar? La respuesta solamente depende de usted. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.